Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy la primera hora, les quiero aclarar, hoy la primera hora lo que vamos a hacer, vamos a continuar con los temas que habíamos empezado, vamos a ver un poquito de algunos, vamos a adelantar un poquito más, en algunos ejercicios sobre todo vamos a empezar a ver arreglos, y la segunda hora la vamos a utilizar para sacar consultas, hacer ejercicios o rehacer ejercicios que ustedes tengan dudas al respecto, es decir, desde lo que es HTML en adelante. Es decir, vamos a repasar, hacer un repaso en lo que tengan dudas ustedes puntuales. En el caso que no haya tantas dudas, bueno, veremos qué hacer. Pero la idea es justamente eso. Hoy no es un día que queremos adelantar mucho, simplemente aprovechar para ponernos al día, ¿no? Buenas tardes, Ariel, estoy recién revisando los mensajes. Buenas tardes a todo el mundo, estoy sumando y es la idea, ¿no? Bueno, prendo mi Visual Studio. Ahora sí. Lo último que habíamos visto era un poco, nos habíamos introducido un poco en la temática de funciones, ¿no? Vamos a recapitular un poquito qué son las funciones. Las funciones no son nada más ni nada menos que bloques de código, bloques de script, ¿cierto? Que nos permiten reutilizar código. Es decir, podemos a través de un cierto bloque, codificar un código, una porción de código y invocar durante el transcurso del programa tantas veces como nos haga falta ese bloque de código para que se ejecute. Entonces, de esa manera nos ahorramos de reescribir código todo el tiempo. Esa es la idea y la principal historia detrás de lo que son las funciones, ¿no? Más adelante vamos a ver que las funciones cambian de nombre y pasan a llamarse métodos, pero es en otras instancias, en otro tipo de paradigmas en donde se llaman métodos. Principalmente lo que vale la pena entender es que las funciones son eso, es decir, son como las funciones matemáticas. Reciben algún tipo de parámetro o pueden no recibirlo y devuelven un resultado, ¿tá? Ese es el principio fundamental de lo que son las funciones. Bien, para escribir una función, recordemos que se utiliza la palabra clave function y el nombre de la función. Por ejemplo, saludar. Vamos a escribir en minúscula porque es así. Entre paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis, podemos indicar la cantidad de parámetros o de variables auxiliares, es decir, que van a recibir datos para trabajar dentro de esa función. Si no necesitamos que la función devuelva nada o que reciba algún dato principal, simplemente dejamos vacío, abrimos y cerramos paréntesis y ya está. Luego de eso, acto seguido, abrimos y cerramos llave y dentro de las llaves lo que vamos a hacer es vamos a codificar toda la función en sí que estamos programando. ¿Ah? Esa es la idea principal de trabajar con funciones. Lo que voy a hacer acto seguido ahora es, tengo poco ancho de banda, así que cierro mi cámara, pero estoy acá por cualquier cosa. Bien. Entonces, quiero crear la función saludar. Bien. Un protocolo importante a seguir es que se estila escribir los nombres de funciones en minúscula y con nombres en infinitivo. ¿Qué quiere decir minúscula? Entiendo, o sea, con la letra minúscula. Pero en infinitivo, y bueno, recordando un poquito de lengua y literatura, ¿no? Infinitivo nos referimos a los verbos. Si la función lo que va a hacer es saludar o va a emitir saludos, entonces le metemos de nombre saludar. Si la función lo que va a tener como objetivo es conectarse a una base de datos, es conectar base de datos o simplemente conectar. Es decir, todo lo que termina en ar, er, ir, digamos, ahí tendríamos infinitivos. Es un protocolo. Si ustedes lo quieren respetar, bienvenido sea, y si no, no hay problema. El tema es que para que entiendas que después, si trabajan de manera profesional, puedan seguir todos estos protocolos o puedan recibir documentación con este protocolo, con este
con este dictamen, ¿no? Entonces van a decir, ah, miren, todas las funciones siempre se escriben en infinitivo. Igual que, por ejemplo, vamos a ver más adelante las clases, todas las clases empiezan en mayúscula. Entonces es como que hay una forma, como una ley, digamos, como un protocolo implícito para seguir. Entonces como que todo se hace un poco más ordenado a la hora de documentar. Repito, no es obligatorio, pero sirve en todo. Bueno, nuestra funcióncita que estamos creando acá, que es saludar, es una función, es un bloque chiquito de código que cada vez que yo la invoque me va a emitir un saludo. Entonces simplemente lo que hace esta función es imprimir en el documento un saludo. Por ejemplo, hola curso de JavaScript. Entonces con un document.write puedo escribir dentro de ese documento, lo vamos a escribir con un H1. Acá cerramos la etiqueta H1, no H14. Entonces simplemente lo que va a hacer esta función va a ser imprimir, ¿cierto?, una función en la pantalla con un mensaje. Va a imprimir más que nada una línea de mensaje. Lo que le podemos pedir a esta función que aparte de imprimir este mensaje, me imprima, ¿no es cierto?, un salto de línea, porque si no, lo que va a pasar es que me va a escribir cada vez que la llame, una debajo de otra, todo pegado. Entonces aquí tendríamos un salto de línea. Bueno, hasta ahí está creada la función. Simplemente lo que hace esta función es, cuando yo la llame, me va a imprimir una línea que va a decir hola mundo de JavaScript, ¿no? Esa es la idea de esta función. Bien, ahora así como está, si yo corro, vamos a ver que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque nunca la llamé a la función. Está el documento en blanco, pero bueno, ¿y qué pasó si el mensaje estaba? Claro, pero nunca la utilicé a la función, está declarada únicamente. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ver que efectivamente la llamo a la función, escribo saludar, ¿no es cierto? Y allí la llamé una vez, es decir, si la llamo una vez, lo que va a hacer es se va a ejecutar una vez. Si yo necesito que se ejecute varias veces, la puedo llamar varias veces. Entonces, si la llamo varias veces, ahora sí va a saludar 3 veces. Pero a ver, ¿qué pasa si solamente la llamo una vez, como dijimos inicialmente? Entonces vamos a ver que me aparece un solo mensaje. Bueno, ahora vuelvo a llamar a la función una vez más. Cuando la llamo a la función, vemos que me escribe un mensaje nuevamente. La vuelvo a llamar a la función 2 veces más. Y vemos que efectivamente me aparece 1, 2, 3, 4. Es decir, me aparece 2 veces más la función, el mensaje, perdón. Entonces, la idea de una función es que ejecute, que haga algo particular que yo necesite que haga, y cada vez que yo necesite, ¿cierto?, que se ejecute ese bloque de código, lo repito. Llamo nuevamente y con eso se va a repetir. Por eso es que se utilizan las funciones para reutilizar código. Esa es la idea de una función. ¿Tá? Acá simplemente esta función lo que hace es imprimir un mensaje. No hace nada más que eso. Una vez que la llamo a la función, imprime el mensaje, hace un salto de línea y listo, y terminó. Se cerró la función. Y continúa el programa. Si la llegan a llamar nuevamente, vuelve a hacer lo mismo. Existen funciones que, aparte de que hagan algún acto, ¿no es cierto?, que hagan alguna acción interna dentro del programa, necesiten que les pasen algún tipo de parámetro, es decir, algunos valores con los cuales tenga que trabajar. Ese tipo de funciones se llaman funciones con parámetro. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una función que se llama sin parámetro y sin retorno. Sin parámetro porque no recibe nada para hacer lo que tiene que hacer, y sin retorno porque simplemente hace un hecho sin necesidad de devolver nada. Vos la llamás y imprime el mensaje y chao, y terminó. Pero no hace más nada. Veamos una función que recibe parámetros y devuelve algo. Por ejemplo, una función que se llame sumar. Esta
Esta función lo que va a hacer es, va a recibir un valor A, un valor 1 y un valor 2. ¿Ah? La función recibe dos valores. Por eso los pongo acá dentro del paréntesis. Ya no va vacío el paréntesis, sino va con dos parámetros que voy a utilizar la función sumar. Va a recibir un valor 1 y un valor 2. Y seguramente aquí adentro podemos decir que la variable suma es igual a la suma de valor 1 más valor 2. ¿Ah? Entonces, luego, acto seguido, una vez que se sumaron y se asignó a la variable suma el valor de 1 más el valor 2, retorno, con la palabra reservada retorno lo que vale suma. Bien, entonces allí tendría una función que tiene parámetros y tiene valor de retorno. Recibe dos valores, opera esos dos valores internamente y retorna y devuelve ese valor sumado, ¿no? Ahora, finalmente, fíjense que si yo imprimo, ¿no es cierto? Document.write, imprimo, ¿qué cosa? La variable suma, más que suma, podemos decir valores, let valores, creamos una variable que se llame valores, y esta variable valores va a tener, ¿no es cierto?, lo que devuelva la función suma 1.3. Es decir, si yo a la función sumar le meto el valor 1 y el valor 2, esto seguramente me va a devolver, ponerle un 4, ese 4 se va a guardar dentro de valores, y aquí dentro de la variable del document.write voy a imprimir lo que vale valores. Entonces, podría hacerlo todo directo, sí, pero para hacerlo más prolijo lo hacemos así. Y vemos que efectivamente me devuelve un 4. Ese 4 que estamos viendo allí es este document.write. Si yo acá a esta función sumar le pongo un 2 y acá le pongo un 27, el resultado va a ser, ¿no es cierto?, un 29. Efectivamente es un 29, porque cada vez que yo llame a la función sumar y le meta valores, me va a arrojar como resultado lo que vale la suma de esos parámetros. Si yo acá le metiese un 3 y acá le meto un 42, el resultado seguramente va a ser un 45. Porque la función devuelve la suma de esos dos parámetros. Así como yo creo una función que suma, podría tranquilamente crear una función que reste, que multiplique, que divida, que haga porcentajes, que calcule el máximo, que calcule el mínimo, que calcule el promedio, etc. ¿Está? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo sencillo. Vamos a crear una función que se llame promedio. Entonces, función promedio. O, como decía, vamos a usar el protocolo de nombres, vamos a llamarle promediar. Y esta función promediar va a recibir tres parámetros. Un valor 1, un valor 2 y un valor 3. Recibe tres parámetros. Lo que va a devolver esta función es el promedio de esos tres valores. Entonces, la suma, internamente sería let suma sería igual a valor 1 más valor 2 más valor 3. Bárbaro. Let promedio sería igual a ¿qué cosa? A suma de todos esos valores dividido 3. Y lo que hacemos finalmente es retornamos este promedio. Return promedio. Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Decime. No recuerdo para qué servía el return. Este de acá, esta palabra que estás viendo acá, esto. Esto devuelve. Lo que hace es
cuando la función ya la estoy escribiendo, la estoy programando, hablando mal y pronto, entonces yo trabajo acá dentro de la función. Acá, por ejemplo, lo que hago es, mira, esta función se llama promediar. Va a recibir 3 valores. ¿Me entendés? Va a recibir 3 valores. Internamente esta función, primero lo que hace es suma el valor 1 que recibió, el valor 2 y el valor 3. Luego crea otra variable que se llama promedio, que es lo que vale esa suma dividido 3. ¿Está? Bueno, pero así como está no me sirve de nada. Yo necesito que me devuelva la suma, el promedio de esos 3 valores. Entonces, retorna el promedio. Es decir, cada vez que encuentra esta instrucción internamente en la función, lo que hace es devuelve al lugar donde se invocó la función el resultado del cálculo que haga internamente la función. Es para que devuelva algo que hace internamente la función. Para eso sirve la palabra return. ¿Puede o no estar? Sí, pero si no está la palabra return, seguramente no va a saber el resultado que haga internamente la función. Es decir, va a hacer algo, pero en una de esas no lo veas. ¿Entendés? Anteriormente, la función, lo que hicimos era una función que simplemente imprimía un mensaje. Eso sí se ve, pero por ejemplo, si acá quiero ver el promedio, ¿cómo hago para que me devuelva el promedio? Entonces necesito meterle una instrucción que retorne, que devuelva el valor a donde se pidió ese promedio, ¿no? Bueno, acá por ejemplo, veamos cómo termina el ejemplo. Acá creo esta función que se llama promediar. Va a tener 3 valores, efectúo todo el cálculo para hacer el promedio y retorno finalmente el promedio. Bueno, hasta ahí está creada la función, pero todavía nunca la usé. Entonces, por ejemplo, más abajo creamos una variable que se llama número 1 y va a ser igual a parse int from ingrese el primer número. Bueno, allí lo que estamos haciendo, le estamos pidiendo que el usuario ingrese el primer número. Y le vamos a pedir que ingrese 2 números más. Entonces ingrese número 2, ingrese el segundo número, número 3, ingrese el tercer número. Bien, allí el usuario, olvídense de la función, esto lo declaramos y no olvidamos de esto. Simplemente era que había que declararlo, a las funciones hay que declararlas antes de empezar a usar, ¿no? Es para eso nada más que la declaramos. Bueno, ahora recién empieza mi programa. Creo una variable número 1 y le pido al usuario que ingrese el primer número. Creo una variable número 2 y le pido a un usuario que ingrese el segundo número. Creo una variable número 3 y ingreso un tercer. Bárbaro. Ahora lo que voy a decir es que creo una variable que se llame prom y esa variable, ¿no es cierto?, le digo que se ejecute el promedio de esos 3 números. Bien, entonces yo no me voy a poner a hacer el cálculo nuevamente del promedio de los números si ya existe una función que cree que hace cálculos de promedios. Entonces llamo a la función promediar y le paso todos esos valores que recibí por teclado. Número 1, número 2, número 3. Le pasé esos 3 valores que recibí por teclado. Entonces, esta función lo que va a hacer es me va a calcular el promedio de estos 3 números y lo va a meter finalmente el resultado, como se devuelve el promedio, lo va a meter adentro de la variable prom. Ahora, finalmente, vamos a imprimir con un document.write. Vamos a imprimir un mensaje que diga el promedio de los números ingresados es, y allí le concateno promediar. Prom, que es la variable que cree que tiene el promedio. Entonces, fíjense, mi programa en sí, lo único que hace es lo siguiente: recibe
un primer número, un segundo, un tercero por teclado. El usuario ingresa esos 3 números. Luego, con la función promediar, que yo la programé acá arriba, cuando la llamo, lo que hace es les paso esos 3 números que cargó el usuario y se calcula el promedio. Luego, finalmente, imprimo el resultado. A ver, probamos todo esto, a ver qué pasó. Bueno, ingresé el primer número, por ejemplo, el 5, el 6 y el 7. La suma de 5 más 6 más 7. A ver, lo verificamos. 5 más 6 más 7 me da 18 dividido 3 me da 6. Entonces el promedio me tendría que dar 6. Aceptamos esto y el promedio de los números ingresados es un 6. Está bien, efectivamente es el resultado. Ahí probamos con otros números así al azar. 20, 42, 53 y 77. Dice el promedio de los números ingresados es 57.33. A ver, entonces ese sería el resultado. ¿Tá? Si yo nuevamente llamo a la función promediar y le paso otro número, va a calcular otra vez el promedio de esos números nuevamente que se hagan, ¿no? Es decir, supongamos que copio todo esto que está acá, lo vuelvo a copiar, y acá sería, por ejemplo, ya número 1 sería número, por ejemplo, número 4, número 5, variable número 6 y prome, dice prome acá en vez de prom. Bueno, y acá recibe el número 4, el número 5 y el número 6. Es decir, acá cargo 3 números, llamo a la función promediar, calculo el promedio de esos 3 números, lo guardo en la variable prom y lo muestro. Ahora, nuevamente después, lo que hago es pido otra vez 3 números, llamo a la función promediar, calculo el promedio nuevamente, lo guardo en esta variable nueva que se llama prome, imprimo el resultado. Fíjense que cada vez que yo llamo a la función promediar, lo que va a hacer es me va a calcular el promedio de los números nuevos que ingrese, ¿no? Es decir, yo no necesito estar haciendo este cálculo que está acá arriba inicialmente tantas veces, repitiéndolo muchas veces. Simplemente llamo a la función que cree que hace el promedio de los números y lo calcula. Entonces, vemos acá qué sucede. Esto en realidad lo que va a hacer vamos a hacer así porque si no me va a escribir pegado. Entonces, ahora sí, por ejemplo, 1, 2, 3, el promedio tendría que ser 2, ¿no? Y después 7, 8 y 9. Y de los primeros es 2 y del segundo sería 8. Entonces, cada vez que yo llamo a la función promediar y le paso nuevos valores, me calcula el promedio sin ningún drama. Esa es la idea, ¿no? Hay un tema importante que hay que recalcar. Cuando uno crea una función que va a utilizar, siempre tiene que previamente, ¿no es cierto?, declararlas a las funciones antes de utilizarlas. No escriban que van a utilizar una función y después la ponen al final a la función. No. Primero, en el listado de los scripts aparecen todas las funciones. Se utilicen o no, pero primero ya tienen que estar declaradas, calculadas y programadas. Después, cuando a uno le hace falta, las llama las veces que le haga falta, ¿no? Bien, ese fue otro ejemplo de función. Veamos un problemita como dice acá.
Este ejercicio dice lo siguiente. Borro todo esto. Era nada más a modo de ejemplo. Este problemita dice lo siguiente. Elaborar una función a la cual le enviemos 3 enteros y muestre el menor. ¿Tá? Entonces, le tenemos que enviar 3 números enteros y tenemos que mostrar cuál es el menor de esos dos números. En primera instancia, esto ya lo habíamos hecho ya sin necesidad de funciones. Creo que ingresamos 3 números y podíamos calcular cuál era, ¿no es cierto?, el mayor de esos 3. El mayor o el menor. Lo que vamos a hacer acá es, para no hacerlo tan largo, vamos a elaborar una función a la cual le enviemos 2 números, porque si no, hasta esta mañana, solamente 2 números. Le vamos a enviar 2 números y tenemos que, de esos 2 números que se envíe, me muestre cuál es el menor. ¿Ah? Esa es la idea. Entonces, lo que vamos a escribir en primera instancia es la función que calcule el menor de 2 números. Sería función calcular menor, y va a recibir un número 1 y seguramente va a recibir un número 2. Le tengo que mandar 2 números a esa función para que averigüe de esos 2 números que le paso cuál es el menor. Entonces, allí lo que voy a hacer, ¿no es cierto?, es, primero que nada, tengo que comparar esos valores que estoy recibiendo acá como parámetro, ¿no? Entonces, decimos que si número 1 es menor a número 2, entonces, ¿qué pasa si número 1 es menor a número 2? Entonces, podemos decir que el menor, bueno, estoy adelantando acá, podemos escribir document.write el número menor es 2 puntos y le concatenamos ahí número 1. ¿Ah? Entonces, allí tendríamos, ¿no es cierto?, que si el número 1 que ingresamos es menor al número 2, entonces imprime un mensaje que diga que el número menor es, y que imprima el número 1, porque ese es el que cumple la condición. Ahora, si no se cumple esto, sí. Ahora, número 2 es menor al número 1, es lo que hacemos. Imprimimos un mensaje, nuevamente, que va a decir el menor es quién. En este caso ya sería número 2. El menor es número 2. ¿Ah? Y de última, también por defecto, ¿qué pasa? Si no se cumple ni esto ni lo otro, podríamos decir que con un document write, que los números son iguales. Si uno no es menor al otro y no el otro menor al otro, sucesivamente, entonces la única posibilidad que no suceda nada de eso es que los números sean iguales. Tenemos acá un mensaje que va a decir los números son iguales. Por eso lo estoy haciendo simplemente con 2 números, porque si no tengo que hacer muchas comparaciones y son 3. Bueno, entonces esta función lo único que va a hacer es, va a recibir un número 1 y un número 2 como parámetro. Luego va a calcular, va a comparar si el primero es menor al segundo, imprime un mensaje. Si no, si el segundo es menor al primero, imprime un mensaje. Y de última, por defecto, con el else, decimos, si no, los números son iguales. ¿Está? Esa sería en principio la función que realicé, que programé. Bárbaro. Hasta ahí está la función, pero no está utilizada todavía. Si corremos este programa, no va a estar, digamos, no va a estar funcionando en ningún lado. No se ve en ningún lado. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a decirle al usuario que ingrese 2 números y ahí recién vamos a utilizar la función, ¿no? Entonces,
creamos una variable que se llame, ¿no es cierto?, valor 1, y le pedimos que ingrese, parseInt, que ingrese por teclado, con el prompt, ingrese un primer valor. Le pedimos que ingrese un primer valor, creamos otra variable que se llama valor 2 y le pedimos que ingrese un segundo valor. Bien, allí el usuario ingresó un valor 1 y un valor 2. Ahora, ¿qué hago yo con esos dos valores que ingresó el usuario? Y bueno, voy a llamar justamente a la función que cree que se llama calcular menor, y le paso como parámetro valor 1 y valor 2 que el usuario ingresó, ¿no?, anteriormente. Entonces, aquí automáticamente al llamar la función y pasarle dos números, va a comparar esos números y me va a decir cuál es el mayor y cuál es el menor. Entonces, allí la estoy utilizando la función así en crudo, directamente. Y no tengo que poner ningún print ni nada. ¿Por qué? Porque internamente esta función, yo sé que ya imprime mensaje, ¿no? La función ya hace, no solo calcula cuál es el menor, sino también imprime un mensajito. Esta función particularmente, si se fijan, no devuelve nada. No devuelve, no tiene ningún retorno. ¿Por qué? Porque directamente hace adentro, internamente, un cálculo. Bien, entonces allí, acá ponemos por ejemplo el 5 y el 2. El 2 es el menor, está funcionando. Nuevamente la corremos, por ejemplo el 77 y el 12 es el menor. Está funcionando bien. Vamos a otro, vamos a meterle un 4 y un 4. Y los números son iguales. Efectivamente la función está, como dice su nombre, laburando perfectamente. Le meto, ¿no es cierto?, dos números y me imprime un mensaje con cuál es el menor de esos dos números. En el caso que sean iguales, va a imprimir un mensaje que va a decir que los números son iguales. ¿Está? Bueno, gente, les voy a dar una propuesta para que lo hagan ustedes. Es lograr una función a la cual le enviemos dos números enteros y muestre el mayor. ¿Ah? Que muestre el mayor. Bien, les doy unos minutitos para que lo hagan, a ver cómo les queda. Yo lo que voy a hacer, si no me van a copiar, voy a sacar un ratito acá, les dejo para que empiecen. Bueno, gente, volvimos entonces. ¿Alguien lo pudo plantear el problema? ¿Alguien lo pudo hacer funcionar? ¿Pudo crear una función que calcule el mayor de entre dos números? ¿Sabes cómo se hace, Ariel? Qué bárbaro, che. Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace. Tenemos aquí, tenemos una función la cual le enviamos dos números y muestre el mayor, ¿no? Entonces, sí, vamos a decir que sí. Entonces tenemos dos números acá y tenemos que calcular cuál es el mayor, ¿no? Y la historia es muy similar, no que sea el menor. Acá este programa, el anterior que habíamos hecho, lo que tiene que hacer es calculaba el menor, ¿no? Entonces, acá preguntamos si número 1 es mayor a número 2, entonces el número mayor tenemos que cambiar acá,
número 1. Ahora decimos si número 2 es mayor, cambiamos el símbolo a número 1, entonces imprimimos un mensaje que diga el mayor es el número 2. Y si no, defecto decimos los números son iguales. Eso queda tal y cual. Entonces vamos a correr este programita y vamos a ver cómo efectivamente funciona todo. Actualizamos, ingresamos el número, por ejemplo el 5 y el 3. El número mayor es el 5. Está funcionando bien. Ahora ingresamos otro número, por ejemplo el 8 y el 1. El número mayor es el 8. Ingresamos ahora, por ejemplo, el 1 y el 2. El número mayor es el 2. Y por último, 10 y 10, tenemos que los números son iguales. Por lo tanto, quiere decir que cuando llamamos a la función calcular menor y le metemos dos números, efectivamente esto está funcionando perfecto. ¿Tá? Si yo directamente no ingreso, fíjense que si yo no ingresase, lo voy a comentar esto para no borrarlo. Ahí lo comento y no, es como que no existe, ¿no? Si yo directamente acá llamo a la función y le paso, por ejemplo, 108 y acá le paso el 77, lo que va a hacer la función es automáticamente me va, entre los valores que le estoy pasando, va a buscar cuál es el mayor y me lo va a mostrar. Es decir, cada vez que yo la necesite reutilizar, simplemente la invoco a la función y, a ver, actualizo esto. El mayor es 108. Y sí, porque efectivamente de los dos que le meto acá a la función, el mayor es 108. Si le meto acá un 3 y acá un 77, la cosa va a cambiar, ¿no? Actualizo esto y el mayor es 77. ¿Está? Es decir, si lo hacemos en vivo y en directo, a ver si lo puedo acomodar. Ahí no, ahí. Bueno, allí por ejemplo lo acomodé para que se vean las dos ventanas simultáneamente. Entonces, fíjense que si ahora le meto por ejemplo un 3, a ver, le meto acá un 31, 77 y acá le meto un 7, automáticamente fíjense, se actualiza la página y me muestra que el mayor es el 31, no el 7. Si ahora dejo acá esto como un 3 y el otro dejo un 7, automáticamente ahí vemos que se actualiza y me muestra que el mayor es el 7. Es decir, la función lo que hace es, entre los valores que reciba o que yo le meta aquí adentro como parámetro, va a calcular siempre cuál es el mayor. ¿Está? Esa es la idea de esta problemática, ¿no? De utilizarnos ciertas funciones para cada cosa que necesitemos calcular. ¿Está? Bueno, acá tenemos otro problemita. Dice lo siguiente. El problemita, vamos a escribir acá. Confeccionar, borro todo esto, ya. Confeccionar una función a la cual le envíe tres parámetros, tres enteros, no tres parámetros, tres números enteros, y los muestre ordenado de menor a mayor. Le cargo a la función tres valores, no importa cuáles sean los valores que le cargue, pero la función sí o sí lo que tiene que hacer es ordenármelos de menor a mayor. ¿Está? Esa es la idea de esta función. Bien, entonces, la historia es medio similar a lo que vimos, nada más que tenemos que ordenarlos a tres valores aquí, ¿no? Entonces vamos a crear una función, vamos a crear una función que se llame ordenar tres números, y esta función seguramente va a recibir el número 1, va a recibir un número 2
y va a recibir un número 3. Seguramente va a recibir 3 parámetros, ¿no? Bueno, ahí está la función ordenar 3 números. Entonces recibe estos 3 numeritos y ahora tenemos que internamente hacer los cálculos para que efectúe lo que tiene que hacer la función. Eso ya depende de nosotros, ¿no? Entonces lo que primero tenemos que hacer es ordenar. Decimos que si, preguntamos si número 1 es mayor a número 2 y número 1 es mayor al número 3, indefectiblemente podemos imprimir tranquilamente un mensaje que va a decir con un document.write. Podemos imprimir, ¿no es cierto? No. Podemos imprimirlo de esta manera. Número 1 más número 2 más número 3. Pero así como está me lo va a sumar a los números. Entonces yo lo que voy a hacer es, le voy a poner un espacio con comillas para que en realidad lo que haga me los imprima ordenaditos. Entonces, si número 1 es mayor a número 2 y número 1 es mayor a número 3, ordenados de menor a mayor, pero soy inteligente. Entonces, acá habría que poner este el primero, este sería el segundo y este sería el tercero. Entonces, acá en realidad lo que estoy haciendo, estoy encontrando el mayor, no estoy haciendo mal. Tendría que, primero que nada, si el número 1 es menor a número 2 y si número 1 es menor a número 3, el menor es número 1. Yo lo que tendría que hacer en este caso es comparar los otros dos también para ponerlos en el orden. Hay que jugar un poquito acá. Yo en realidad estaba encontrando, yo me estaba expresando mal porque lo que estaba encontrando acá era el menor. Estaría mal esto. Entonces, si el número 1 es menor al número 2 y el número 1 es menor al número 3, entonces el menor es número 1, ¿no es cierto? Y después nos queda decir que si número 2 es menor al número 3, entonces ahora ya sé que con un document.write, ahora sí, puedo imprimir los números ordenados. Número 1, número 2, y el número 3. Bien, lo que hice acá fue lo siguiente. Ingreso los 3 números en la función y ahora pregunto, si el número 1 es menor al número 2 y el número 1 es menor al número 3, entonces ¿quién es el menor? El número 1. Ahora, ya que sé que el número 1 es el menor, pregunto, si el número 2 es menor al número 3, entonces, ¿qué va a pasar aquí? El número 1 es el más chico de todos, le sigue el número 2 y finalmente número 3. Si no, sí, me queda que número 3 es menor al número 2, esa sería la otra alternativa, ¿no es cierto? Imprimo un mensaje que ¿quién es el menor de todos? El número 1, pero acá cambió las cosas. El número 3 es el segundo y el número 2 es el último. ¿Está? Bueno, ahora nos queda nuevamente, pero ahí tenemos solamente para la posibilidad en donde el primer número sea el más chico. Ahora, ¿qué pasa si el primer número no es el más chico? Bueno, entonces decimos que si no, else, si
Preguntamos nuevamente. Número 2 es menor a número 1 y número 2 es menor a número 3, ¿quién es el más chico? Bueno, queda como más chico el número 2. Y ahora volvemos a preguntar. Sí, internamente no. Número 1 es menor al número 3. Bueno, ahí imprimimos un mensaje que va a decir qué cosa. Tenemos un mensaje acá que va a decir que el número 2 es el más chico de todos, que el número 1 es el segundo y que el número 3 es el último. Y si no, sí. Preguntamos, sí. Número 3 es menor al número 1. Imprimimos un mensaje que va a decir que el número 2 es el más chico de todos y que número 3 es el segundo, finalmente, número 1. Bien, nos faltaría la última posibilidad. ¿Cuál es la última posibilidad? La última posibilidad que el más chico de todos no sea el número, ¿no es cierto?, 1 ni 2, sino que finalmente sea ¿quién? Que sea el número 3 el más chico de los 3. Entonces copiamos todo esto porque es exactamente lo mismo. Nada más que acá comparamos. Si número 3 es más chico que el número 1 y número 3 es más chico que el número 2, entonces ¿quién es el más chico? Número 3. Ahora nos fijamos en los de adentro. Si número 1 es más chico que el número 2, entonces nos queda decir que el número 3 es el más chico, número 1 es más chico que el número 2 y finalmente el más grande de todos viene a ser número. Si no, finalmente quedaría que número 2 que el número 1 e imprimimos todo acá. El número 3 es más chico que el número 2. Número 2 y acá número 1. Ahí creo que estarían todas las posibilidades. ¿Cuál nos faltaría? ¿Alguien se da cuenta cuál es la posibilidad que nos faltaría? Creo que están todas acá, pero falta una. ¿Se dan cuenta cuál es la que falta? Con esa podemos decir else por defecto. Y vamos a imprimir ¿qué? Document.write, es decir, que si me fueron siguiendo, podemos imprimir un mensaje acá que va a decir qué cosa. Los números son iguales. Esa sería todas las posibilidades, ¿no?, que tenemos. Tengo entendido que ahí estarían todos. Bien, vamos a probar a ver cómo funciona todo esto. Refresco esto acá. Y todo muy lindo, pero yo caí en mi propia trampa, creé la función, está hermosa, tiene todas las posibilidades, hace todos los chiches, ¿no? Pero ¿cuándo la usé la función? Nunca. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, ¿cómo se llama la función? Se llama ordenar 3 números. Ordenar 3 números y le voy a pasar, por ejemplo, el 1, el 2 y el 3. Y me tiene que decir efectivamente, me tiene que imprimir así en este orden, porque el más chico de todos es el 1, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, está funcionando, me imprime 1, 2 y 3, ¿no? A ver, le voy a cambiar acá, le voy a poner acá un 5 y fíjense, me escribe 2, 3 y 5, me lo sigue ordenando. A ver, acá le voy a poner un 1 y ahí lo ordeno nuevamente, 1, 3 y 5.
le voy a poner acá, por ejemplo, un 10. 1, 5 y 10. Los acomodó, siempre lo está acomodando de menor a mayor. Y ahora le voy a encajar un 5, 5 y 5. A ver qué pasa. Los números son iguales. ¿Está? A ver, por último, podríamos probar la posibilidad de hacer un 5, un 2 y un 1, el más chico al final. A ver qué muestra. 1, 2 y 5 lo ordena nuevamente de menor a mayor. Es decir, está el programita funcionando con todas las posibilidades bien. Es decir, esta función lo que hace es, le meto 3 valores y los muestra siempre ordenados de menor a mayor. Pero tengan en cuenta que la idea es que incluso me muestra que los 3 números sean iguales. Eso no lo contempla el algoritmo original, ¿no? Pero nosotros, ya que somos vivos, contemplamos esta última posibilidad de todas, ¿no? Bien, gente, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendieron más o menos? ¿Les queda claro? Si no, vamos a seguir haciendo ejemplos, ¿eh? No se preocupen. Esto, digamos, de tanto ver cómo se hace, se aprende. Al principio por ahí puede ser un poco rebuscado, pero funciones se utiliza muchísimo. De hecho, casi todo. Hay una forma de programar que se llama programación funcional, que se basa pura y exclusivamente en funciones. Es una forma, es un paradigma de programación, ¿no? En la programación funcional. JavaScript hace parte de la programación funcional, no es totalmente funcional, porque JavaScript es más orientado a objeto, es puramente orientado a objeto. Pero existen formas de programar directamente todo con funciones, ¿no? Python también trabaja con funciones, C, etcétera, ¿no? Esto viene de larga data. Bueno, ¿alguna consulta hasta aquí? ¿Quedó todo claro? Bueno, gente, lo que vamos a hacer es, si está todo ok, vamos a hacer un pequeño recreo de unos 5 o 7 minutitos y cuando volvemos vamos a empezar con preguntas. Vamos a ver ejercicios que tengan dudas, etcétera, ¿no? Hoy de feriado vamos a aprovechar para hacer un pequeño repaso de cosas que ustedes estén teniendo problemas o que les esté costando entender, ¿no? Así que aprovechen si quieren, en el recreo vayan buscando el material que por allí quieran consultar y lo vamos a hacer nuevamente. En 5 o 7 minutitos volvemos nuevamente. Nos vemos. Bueno, gente, vamos a retomar entonces con la clase. Como les había dicho, vamos a aprovechar esta clase, tenemos esta mitad de clase para sacarnos dudas, ¿no? Es la idea, ¿no? Esta clase premium que tenemos los feriados, para que no sea netamente solamente académica.
Bien, aprovechamos para sacarnos dudas, consultas que tengan sobre estos ejercicios que estamos viendo de Java, sino de lo anterior también puede ser. Profesor, yo le quería hacer una pregunta, una aclaración, no sé. Sí, sí. A ¿Sobre qué tema? mí, ¿Sobre algo de esto o anterior? O lo no anterior. esto, a mí particularmente me cuesta mucho esto de Java, porque, bueno, a mí siempre me costó mucho el tema de matemática. Eh, Todo lo que es cálculos y eso me costó siempre y veo que esto tiene mucho de esto. Por eso me estoy replanteando si realmente es lo que quiero hacer o no, porque me cuesta mucho. Yo entiendo para qué sirve, como usted decía el otro día, lo importante es que ustedes entiendan para qué sirve cada función o cada La cosa que usted instrucción. explica, entiendo. Claro, cada Sí. instrucción o cada, no me sale la palabra ahora, eh, LED, y eso yo entiendo para qué funciona, digamos. Lo que a mí me cuesta es desarrollar el problema en sí, entender qué es lo que pide. Bien, o Es sea, algo que a mí me cuesta. plantear lo que se denomina plantear los pasos, plantear el algoritmo, eso es lo que te cuesta. Claro, sí, 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 esto, lamentablemente eso es un proceso que es lento, o sea, no va de la noche a la mañana. Yo no te voy a decir que vas a agarrar un libro, un video o lo que sea y ya salís programando. Es mentira. Necesitas un proceso, es decir, de hacerlo de a poquito. Es decir, ir planteando paso a paso lo que te va diciendo, lo que necesitas resolver con el programa. Este ejercicio que hicimos recién es un poquito picante, ¿no? O sea, el que hicimos de los menores, mayores y demás, o sea, no es tan sencillo como para decirte, sí, ya lo entiendo, ¿no? No es tan simple. Yo te puedo entender que no es tan simple. Lo que podemos hacer es, si querés, te puedo plantear un par de ejemplos mucho más sencillos para que de cierta manera, te caiga un poquito la ficha y vayas entendiendo de a poquito todo esto. ¿Tiene bastante matemática? Sí. De hecho, vamos a ver más adelante algunas funciones propias ya de JavaScript que te solucionan la vida. Es decir, que te calculan el mayor, el menor, el promedio y todo esto que vamos viendo de manera automática. Pero, como te puedo decir, si yo te muestro de antemano cómo se puede hacer todo eso sin necesidad de hacerlo manualmente, es como que yo te diga, anda a la primaria y que te enseñen a usar la calculadora. ¿Entendés? Es decir, no sé si me puedes captar la idea. Es decir, necesitas pasar por el proceso de ver cómo se suma, cómo se multiplica, cómo se divide, cuáles son las tablas. Por más que eso sea tedioso, para que después a lo mejor en el secundario ya uses calculadora directamente, ¿me entendés? Es decir, es lo mismo acá. Vas a tener que pasar por el proceso en el cual a lo mejor manualmente tengas que hacer algunos cálculos como estos que vimos recién, de ver cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es el promedio, etcétera. ¿Para qué si después lo va a hacer todo automático? Sí, pero necesitas de cierta manera, ¿cómo te puedo decir? Que tu mente aprenda a trabajar así con los algoritmos, aprenda a trabajar esquematizadamente con los procesos internos que hace el programa. Más allá de que el día de mañana ni te dediques a cosas de cálculo, ¿no? Porque puede ser que directamente programes para hacer a lo mejor recepción de datos o presentaciones o cosas así que se pueda hacer, ¿no es cierto?, con la programación web. Pero internamente es como que vas a tener que entender que si recibís una serie de datos, le vas a aplicar una función que te devuelva cuál es el mayor, cuál es el menor, o que te los ordene, vos sepas que está bien, lo hace solo el programa, pero yo sé que más o menos qué cosa está haciendo internamente para que tu mente pueda, de cierta manera, trabajar un poco más ordenada a la hora de realizar los algoritmos, de realizar los programitas. Esa es la idea de todo esto. Yo te diría que no te preocupes si realmente estás muy perdida, sino que vayas de a pasito, de a poco, viendo. O veamos más ejemplos si te hace falta. No vas a suceder esto el día de mañana. Te digo la verdad. No es que te vas a poner literalmente a programar. No es que una empresa te va a llamar y te va a decir, programame un algoritmo que ordene los valores de menor a mayor. No, no te va a pedir eso.
seguramente te va a dar alguna instrucción que ya hace ese trabajo. Pero es probable que en el examen, por ejemplo, de técnica, te hagan hacer ese cálculo manualmente. ¿Entendés? Ese es el tema. Por ejemplo, estos datos para esta función seguramente vendrán desde una base de datos y tiene que arrojar, ¿no es cierto?, ordenados de menor a mayor. Pero bueno, al principio tenemos que entender cómo internamente lo tenemos que reacomodar para que nos des justamente ese resultado buscado. No sé si algo de eso responde un poquito a tu pregunta, Daniela. Sí, 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 es muy claro. Sí, me gustaría si usted me puede dar algún ejercicio más simple para yo empezar un poco de nuevo y poder ver de vuelta alguna clase, porque también son bastantes clases ya que tuvimos de Java, de JavaScript. Y si usted después sube algún resumen, bueno, quizás ahí ya le empiezo a agarrar un poco más la mano. Sí, yo estoy preparando el resumen de JavaScript. Es muy largo el de JavaScript, la verdad. No termina más, porque son muchos temas. Yo voy a tratar de hacerlo por partes, nomás porque no es como el de HTML o el de CSS, que es como más rápido, ¿no? Este sí es bastante como más laborioso. No, lo que te puedo ofrecer es si quieres veas los videos, incluso está subido, no sé si vos lo estás viendo cuando repasas los ves desde la carpeta, también están subidos, está subida una lista con los videos en YouTube, por ahí te puede ser un poco más, ¿cómo te puedo decir? Te puede ser más práctico verlos uno continuado de otro, ¿no? Tipo Netflix, ¿no? A todos los videos que fuimos, todas las clases que tuvimos, ¿no? Entonces como que vas a seguir un poquito el hilo. Yo todas las semanas cuando los estoy subiendo y trabajando los videos, porque los de YouTube por lo menos están editados, están como más resumidos, porque se les quita un poco los silencios, se los organiza un poco los temas. Es decir, son un poco más prácticos para estudiar. Entonces por allí te puedo aconsejar eso, es decir, mirarlo si querés las clases de YouTube o las que tenés las carpetas, ¿no? Que están en crudo directamente. Y después, cuando esté el resumen en estos días, se suba el resumen, puedas volver a revisar toda esta temática, ¿no? Eso es lo que te puedo ofrecer de momento. No te aconsejo ningún otro canal de YouTube porque yo estuve revisando, estuve viendo lo que suben algunos otros profes, no sé si profes, pero otros programadores a YouTube. Y sinceramente deja mucho que desear. Marea mucho más. Algunos programadores suben cosas que marean mucho más de lo que enseñan. Y no te aconsejo sobre todo esos videos que te dicen en 5 horas, en 3 horas, JavaScript en 3 horas. No está bueno eso, porque veo como que dan un tema detrás de otro y saltean un montón de cosas. Entonces, mi sugerencia es que recapitules un poquito las clases que ya vimos y de a poquito intentes hacerlo por tu cuenta vos misma a los problemas. Y más problemas, bueno, te lo voy a pasar. Eso sí, quédate tranquila que sí vamos a subir una guía resumen con más ejercicios para practicar. Había otra pregunta por allí. Diego, ¿dónde se puede implementar estas funciones? No, de nada, Daniela. La idea es justamente que sepamos, ¿no?, dónde están los puntos débiles, porque si no es como que no podemos... de avanzar se avanza, pero la idea no es avanzar sin que ustedes puedan seguir el paso, ¿no? Porque si no se hace pesado y se hace obsoleto seguir dando clases, porque mi idea no es enseñar para que nadie lo entienda, o sea, no tiene sentido, no es que se pueda entender lo máximo posible. Así que muchas gracias a vos por plantear tu situación y por eso vamos a hacer lo posible de que salga adelante. Si tenés a mano el canal de YouTube, si no después te lo pasamos por el chat. Si no directamente tenés también, bueno, el aula, pero en el aula están las clases en crudo, ¿no? Ese es el único tema. Creo que tenés que buscarlo como profe, creo que es profe Sergio Romero, algo así. Yo no sé mi dirección, ya te la busco y después te la paso. Bien, voy a responder la otra pregunta y en un ratito te paso la dirección. ¿Dónde se puede implementar estas funciones? Te repito un poquito este tema, Diego. Las funciones estas
en sí vienen ya como preprogramadas en algunas funciones con max, min, average, etcétera. Ya trae JavaScript algunas funciones preprogramadas. De hecho, cuando nosotros utilizamos es una función preprogramada la que estamos utilizando, que se llama parseInt. Por ejemplo, esta función, parse, float o parseInt, etcétera, esto es una función nativa, se llama nativa porque la trae de fábrica, JavaScript. Entonces, lo que le pasamos acá como parámetro, lo que hace JavaScript lo transforma a un número flotante, igual que parseInt. ParseInt, por ejemplo, hace eso también, ¿no? Yo le meto acá un número y ese número que le meto acá, este número que le estoy metiendo acá, que lo recibe por teclado o por donde sea, lo transforma a un número entero. Estas son funciones nativas, así como estas funciones hay muchas más. Hay un montón de JavaScript, ¿no? Pero bueno, estas son funciones que se llaman nativas. Nosotros estamos creando funciones propias. Esta que estamos creando acá, que se llama ordenar tres números, es una función propia, es decir, que nosotros mismos la creamos. Así que hagas justamente el ordenamiento de números, y no creo que hagas, porque ya hay funciones en JavaScript que vas a ver, más adelante vamos a ver, que ya lo hacen nativamente. Esto es un ejercicio meramente didáctico, como para que aprendas a utilizar los algoritmos, para que aprendas a manejar, digamos, acomodar tus neuronas de una manera más técnica internamente. Esa sería la realidad. Sí, lo que sucede es que se crean muchas funciones, la parte de backend sobre todo, en donde desde una base de datos se recibe ciertos parámetros, la función las tiene que manipular o trabajar a esos datos que recibe como parámetro y devolverlos seguramente o a la pantalla, al usuario o a otra base de datos, ¿no? Y trabajar con esa información ya procesada. Tenés que ver como que una función es como una especie de maquinita a la cual se le mete algo, algún insumo y arroja un resultado, ¿no? En JavaScript es algo parecido. Yo le meto tres números y me los ordena de menor a mayor, por ejemplo, como hace este caso esta función que ve acá, ¿no? Esa es la idea del concepto de función, ¿no? Es decir, yo le meto estos tres números, 5, 2, 1, y internamente me los ordena, ¿ve? Me los pone 1, 2, 5. Esa es la idea de una función. El principio de una función es que transforme lo que lo mete en algo que me sea útil a mí. No se programa funciones así tan básicas. Lo que se programa generalmente lo mejor va a ser que recibas el precio de un producto y devuelvas a lo mejor incrementado con un IVA, que recibas a lo mejor un listado de productos y los devuelvas todos ordenados con el incremento o con el descuento de la tarjeta de crédito. Cosas así, son funciones un poquito más elaboradas que vos vas a tener que crear, que a lo mejor justo ese día se levantó Massa con algún dolor de cabeza y dice, hoy todas las personas que compren más de 1.000 pesos tienen que pagar el 25% de IVA a los productos lácteos. Entonces vos tenés que recibir una serie de funciones, crear una función que reciba acá números, detecte que haya productos lácteos y a eso le apliques el interés, ¿no? Es decir, los planteamientos son infinitos, es decir, en los cuales puedas utilizar estos son muchísimos. Hay funciones ya prefabricadas y hay otras que, digamos, las vas a tener que hacer porque no hay. Ahí te estoy buscando el canal, así te lo paso y te queda.
Ahí estaría. Lo que sí, fíjate, hay un listado de videos que son los de JavaScript que estamos haciendo. Y si no, porque tenés listados que son de matemática, de álgebra, de geometría, de análisis matemático. Vos buscás el listado que tenga que ver con programación, ¿no? Porque si no, vas a ponerte a ver muchos videos que no tienen nada que ver. Sí, a ver qué dice el mensaje. Para saber todo sería la última clase de JavaScript. Esta sería la última JavaScript o queda más. No, no, falta un montón todavía, Matías, ¿eh? Falta un poquito más, ¿no? Falta ver arreglos. Y el tema que sigue después de arreglos es programación orientada a objetos, que ahí arranca, si podemos decir así, cuando empecemos a ver programación orientada a objetos, todos estos conceptos chiquitos que estuvimos viendo hasta acá, lo de variables, lo de funciones, lo de arreglos, lo de ciclo while, ciclo for, etcétera, etcétera, todas esas cositas que vinimos viendo hasta acá, que son muchas, yo la verdad que no me acuerdo cuántas son, tienen que quedar todas en claro, porque cuando arranquemos con programación orientada a objetos, mucha gente se siente un poco desilusionada con la programación. Me incluyo porque incluso yo, después de muchos años de programado, cuando empecé a estudiar programación orientada a objetos, me sentí un poco desorientado porque no entendía nada. La programación orientada a objetos es otra forma de programar para la cual JavaScript está diseñado. Entonces, cuando veamos programación orientada a objetos, allí vamos a ver otra metodología para programar, una manera diferente a programar, y es la manera con la cual se programa profesionalmente. ¿tá? Entonces, una vez que terminemos estos 2 o 3 temitas más que faltan, ahí vamos a arrancar justamente con lo que es la programación orientada a objetos, que es el alma de JavaScript propiamente dicho, y allí sí veríamos todos los temas que son de JavaScript, terminaríamos de ver eso y terminaría JavaScript. Después de JavaScript se hace como una integración de todo esto que venimos viendo. Vamos a empezar a hacer por proyectos ya que tienen que ver con la programación front-end, y vamos a ver un poquito, y cuando veamos esos proyectos, vamos a arrancar con algo que se llama React. ¿Qué es React? React es un framework, es un marco de trabajo con el cual se utiliza JavaScript para rehacer los comandos sin necesidad de estar programando todo el tiempo. Es decir, si ya hice un botón que funciona bien, lo puedo reutilizar. Hice un título que funciona, quedó lindo, lo puedo reutilizar. Es decir, creé un formulario que chequea los máximos, los mínimos, las power, y lo puedo reutilizar. Es decir, React es un marco de trabajo que reutiliza código y se utiliza mucho a nivel profesional. Se demanda mucho a nivel profesional. Entonces, la idea es que cuando ya terminemos con JavaScript, vamos a arrancar, ¿no es cierto?, con ese framework, y ese sería el último tema que tenemos como front-end. Después de eso, bueno, vendrán las vacaciones, y ya después de las vacaciones arrancaríamos con el back-end, que es toda la parte de base de datos. No, gracias a vos por preguntar. Gente, consultas sobre los ejercicios. ¿Alguien tiene algún ejercicio particular que les gustaría ver de nuevo, que no entendieron? Aprovechen que para eso estamos hoy. No estoy por avanzar con temas nuevos, así que es la idea, ¿no?, de la clase, de esta mitad de esta clase de hoy, ¿no? Y de las próximas que sean así de feriado. Profesor, ahora, ahí yo estaba probando en poner en la función, agregar otra función adentro. Eso se pueden agregar toda la cantidad de funciones que sean para armar una función grande, digamos, porque en la de donde está el promedio,
Yo Sí, hice yo hice la de sumar, que ahí tenía dos valores, le sumé esos valores y después lo multipliqué en la que es promedio. En lo que es funciones se puede agregar todas las cantidades de funciones, no hay no hay un un, límite. un límite. No hay un Ah, límite. Incluso yo no lo voy a ver a ese tema con ustedes porque es muy complicado de explicarlo y es muy profesional ya, es más avanzado, que se llaman funciones recursivas. Eso ya ustedes cuando estén ya estudiando ya como una especialización de todo esto, ahí lo van a ver. Funciones recursivas lo que hace es, yo cuando utilizo una función, llamo a la función a sí mismo desde adentro. Es muy loco de explicarlo, pero, o sea, técnicamente, si uno no tiene un fundamento, ya no tiene una base de programación, es muy difícil de entender. Una función recursiva se llama a sí misma desde adentro. Es decir, ajá, yo necesito ordenar tres números, suponete que adentro de esta función que se llama ordenar tres números, yo necesito ordenar a su vez tres números más. Entonces la puedo volver a llamar a esta función desde adentro misma. Y es como que para muchos es too much eso, ¿viste? Porque no tiene ni pie ni cabeza, pero funciona. Es decir, este tipo de programación que se llama funcional tiene esas cositas medio raras. Y podés utilizar también, te permite también, como decís vos, tantas funciones como te haga falta. Si vos necesitas crear funciones que sumen, funciones que multipliquen, y adentro de una función grande meterlas a todas esas, está bárbaro también, ¿no? No hay ningún inconveniente. El sí, único porque yo detalle es usé la que, función de sumar, que esa tenía dos valores, y después la agregué, la metí sí, dentro de lo que es promediar, que tenía tres valores necesitaba. Entonces ya con la función de sumar ya tenía dos valores, más un valor más agregado que era la tercera variable. Así que, bueno, ahí lo probé ya, ese y me anduvo, pero quería saber si tenía un límite o se puede agregar todo lo que sea para armar. todo. El límite te lo tiene la memoria de tu computadora. Ese es el límite. Perfecto. O sea, sinceramente siempre me preguntan, ¿cuál es el límite? Sí, no son infinitas, es decir, la memoria de tu computadora. Es decir, tenés mucha memoria, metele todas las funciones que haga falta. Sí te vas a dar cuenta que cuando le metes demasiadas funciones, como que se empieza a poner chancho el programa. Porque es cierto, o sea, empieza a comer muchos recursos. Pero para lo que estamos haciendo nosotros no hay ningún drama. Metele todo lo que te haga falta. Y la idea es esa, ¿no? Que reutilices código, lo que más puedas. Perfecto. Gracias. No, gracias a vos por preguntar, interesantes. Diego, vos vas por la clase número 10, no hay ningún problema. Mira, la idea es que podés ir por la clase número 5 si querés, pero que entiendas las clases que vas viendo. Es decir, que no te queden dudas en el camino, que te sea todo claro, ¿no? Porque a lo mejor la primera vez que ves la clase como que no te cae la ficha. Después que la viste una o dos veces más, tomando mate, un poco más relajado, la entendés. Y es la idea, ¿no? Que puedas ir paso por paso, despacito, a tu nivel de velocidad y entiendas. Porque no voy a mentirte, todo esto, por lo menos que es JavaScript, sobre todo que la parte más complicada, hay que ir con mucha paciencia y rever los temas una y otra vez hasta que se entiendan. No es fácil, no es algo que se entiende de la noche a la mañana, pero tampoco es imposible. Solamente con un poco de paciencia y de constancia, sobre todo, se entiende estos temas. Una vez que se entienden estos temas, después lo demás sale solo. Eso es lo bueno que tiene. Una vez que ya uno entendió los conceptos, lo demás es como más mecánico. El canal de YouTube tiene las últimas clases, no están todas, creo que están las primeras por lo menos están. Y allí se está subiendo de manera, está como filtrado, es decir, se cortan los espacios, los tiempos muertos, demás. Es como un poco más dinámico ver la clase allí. Es es para que puedan repasar y les sea más cómodo estudiar de allí. Si lo quieren ver de allí, lo pueden ver de allí, no hay ningún inconveniente. Si no, también está el aula virtual, donde está la clase en crudo, digamos. Sí, como digo, lo de YouTube se va haciendo de a poquito porque eso lleva mucho laburo y se hace, cuando sobra un poco de tiempo, se va subiendo ahí las clases que ya van editadas, con musiquita de fondo para que no sea tan aburrido, etc.
Gente, ¿alguien tiene alguna consulta más? ¿Alguna duda más? ¿Están todos satisfechos hasta aquí? Bien. Cecilia, no sé si estás por ahí, te fuiste. Acá estoy, no, acá estoy. Ah, ok. No, quería informarte que efectivamente los chicos llegamos hasta acá. Bárbaro, No buenísimo, hay más dudas, ya conversamos lo que teníamos que conversar. Esta segunda perfecto, parte de la clase, entonces ya podemos ir cerrándola porque no hay más consultas por el momento. bárbaro. Eh, Los dejamos descansar el fin de largo y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Efectivamente. Así que nos Bárbaro. estamos viendo el martes. Feliz fin Buenas de semana noches. a todos. Que tengan un excelente fin de semana. Buen fin de a todos.